En este video vamos a resolver la siguiente ecuación diferencial. Tenemos aquí una expresión en xy y aquí otra expresión en xy igual a 0. O sea, la forma general de esta ecuación diferencial es p de xy por diferencial x más q de xy por diferencial y igual a 0. ¿Sí? Donde p y q son las funciones que están aquí. ¿Sí? Bueno, para resolver este tipo de ecuaciones, yo tengo que analizar las funciones p y q. ¿Sí? ¿De qué tipo son? Para determinar el caso y poder resolver la ecuación. En este caso, esta no es una ecuación diferencial a variables separadas, debido a que esto es una función de x y y esto es una función también de las variables x e y. ¿Sí? Tampoco es separable, yo no puedo separar todas las x de un lado y todas las y del otro. Tampoco es no homogénea, debido a que estas dos funciones no son homogéneas. ¿Sí? Tampoco es una reducible homogénea, debido a que la forma general de la misma no corresponde con la del caso. Y vamos a verificar si esto es una ecuación diferencial exacta, ¿sí? Que vendría a ser el quinto caso, que está en la página 2 del formulario, ¿sí? Bueno, una ecuación diferencial se dice que es exacta si a la función p que le acompaña a diferencial x, su derivada respecto a y es igual a la derivada parcial de q respecto a x, donde q es la función que le acompaña a diferencial y. ¿Sí? Si esas dos derivadas son iguales, la ecuación diferencial es exacta y se puede resolver con la fórmula que está en el formulario. ¿Sí? Pero primero tengo que verificar si la ecuación diferencial es exacta. ¿Sí? Bueno, primeramente voy a derivar parcialmente p respecto a la variable y me va a quedar esto, lo siguiente. ¿Sí? La derivada de este primer término es, como estoy derivando respecto a y, todo lo que tenga x va a ser una constante, así que yo este 2x al cuadrado y esta e a la x al cuadrado puedo sacar fuera de la derivada y derivar simplemente y al cuadrado, ¿sí? Que su derivada es 2y, y 2 por 2 me va a quedar 4. Me va a quedar 4x al cuadrado por y por e a la x al cuadrado, ¿sí? La derivada de este siguiente término, menos 2x al cuadrado por y, respecto a y, nuevamente menos 2x al cuadrado es una constante, puede salir afuera de la derivada. Y la derivada de y respecto a y es 1 y queda menos 2x al cuadrado. ¿Sí? Y por último, este tercer término, derivada de y respecto a y, que es 1. ¿Sí? Ya tengo la derivada parcial de p respecto a y. Ahora voy a hallar la derivada parcial de q respecto a la variable x. ¿Sí? Donde q era la función que la acompaña a diferencial y. ¿Sí? Bueno, la derivada de este primer término respecto a x, y es constante ahora. En este caso, esta y de aquí puede salir fuera del signo de la derivada, o sea, de la expresión derivada. Y me va a quedar la derivada respecto a x de x por e a la x al cuadrado, que es el producto de dos funciones que dependen de x. ¿Sí? Tengo que derivar como un producto. Aplicando la regla del producto, derivada de x respecto a x es 1, por la segunda función sin derivar, e a la x al cuadrado, me queda e a la x al cuadrado, más la primera función sin derivar, que es x, por la derivada de la segunda función, que es la derivada de e a la x al cuadrado, que es e a la x al cuadrado, y como es una expresión compuesta, tengo que multiplicarle su derivada interna, que es la derivada de e a la x al cuadrado, que es 2x, ¿sí? Y el segundo término, la derivada de x respecto a x, 1, ¿sí? Bueno, voy a hacer la distributiva aquí y voy a expresar esto en su forma más simple, ¿sí? X por x es x al cuadrado, y queda 2x al cuadrado por e a la x al cuadrado, y esto multiplicado por y, menos 1, ¿sí? Y aquí ya nos damos cuenta que esta ecuación diferencial no es exacta, debido a que estas dos expresiones no son iguales, ¿sí? Bueno, al no ser iguales, yo voy a aplicar el siguiente método, que es el caso de factor integrante. El método consiste en encontrar un valor z, una función z que dependa de x y, tal que al multiplicarle a la ecuación diferencial,
a ambos miembros, la misma se reduce a una ecuación diferencial exacta que nosotros ya vimos cómo resolver, ¿sí? Bueno, ahora el problema está en encontrar ese factor z dependiente de x, y, que es el factor integrante, ¿sí? En la página 3 del formulario está el caso, ¿sí? En total vamos a ver 7 casos de factores integrantes y en un ejercicio puede ser cualquiera de ellos, ¿sí? Y la cuestión consiste en ir probando uno por uno hasta que uno verifique. Tenemos el tipo de factor integrante, la condición para que el factor integrante sea de ese tipo, en la segunda columna, y en la tercera columna tenemos cómo determinar ya el factor integrante, ¿sí? Bueno, en este caso, el primer caso consiste en que sea una función de x, ¿sí? O sea, que el factor z sea una función netamente de x, ¿sí? Bueno, y la condición es que esta derivada menos esta dividido la función q sea igual a una función solamente de x, ¿sí? Cosa que no ocurre aquí, ¿sí? O sea que al restar esto me va a quedar una función de x y si divido entre q es muy difícil que se simplifique, ¿sí? Bueno, lo mismo ocurre con el segundo, que es una función de y el tercero, que es una función de x más y, ¿sí? Bueno, pueden probar para ver si verifica, pero yo ya probé y no verifica la ecuación, o sea, la condición. Y voy a aplicar directamente el caso 3, el caso 4, perdón, que vendría a ser el caso de este factor integrante, ¿sí? Bueno, para no hacer muy largo el video. Bueno, y con la práctica también ustedes van a poder, a simple vista, tratar de más o menos adivinar lo que es el caso de factor integrante que les va a quedar, ¿sí? En este caso tenemos x al cuadrado por y al cuadrado, x por y al cuadrado por y, xy. Eso da más o menos una idea de que el factor integrante puede ser en términos de xy, ¿sí? Bueno, está en la página 3 del formulario, como ya dije. Esta es la condición que debe cumplir la derivada parcial de p respecto a y menos la derivada parcial de q respecto a x sobre p por x menos q por y. Debe ser una función, o sea, una expresión analítica f en xy, ¿sí? Si esto se cumple, mi factor integrante z es este de aquí, e elevado a la integral de f de xy por diferencial xy, ¿sí? O sea, la variable aquí es xy, ¿sí? Veanle como una variable. Bueno, primero vamos a verificar la condición, ¿sí? Tenemos menos p' respecto a y menos q' respecto a x sobre p por x menos q por y. Debe ser aquí. Así, de esta manera. Bueno, voy a reemplazar p' respecto a y, que es esta expresión de aquí, que la escribí aquí, menos q' respecto a x, que es esta expresión de aquí, que está dentro de este paréntesis, y acá abajo x por p, que es x por esta expresión de aquí, que es p, que está entre este paréntesis, menos q, que es esta expresión, esta función, por y, ¿sí? Y tengo que tratar de reducir términos semejantes y tratar de ver si se simplifica algo, ¿sí? Primer paso, voy a desarrollar todo, ¿sí? O sea, voy a hacer la distributiva aquí de este signo menos, de esta x y de esta y, ¿sí? Bueno, de esta manera. Y si nos damos cuenta, en el término, en el numerador, no podemos reducir a su forma más simple, ¿sí? Así, este menos con este menos se vuelve positivo, 1 más 1, 2, y ese es el único término que simplificamos, que es este 2, y también este 4x al cuadrado por y por e a la x al cuadrado con este otro término de aquí, que me quedó 4 menos 2, que es 2, ¿sí? Y en el denominador me queda que este menos se vuelve positivo con este, x por y, y aquí tengo x por y también, ¿sí? Al hacer la distributiva de esta x, ¿sí? Y los únicos términos semejantes son xy, aquí y aquí. Puedo sumar y me va a dar 2xy en el siguiente término, ¿sí? O sea, en el siguiente paso. Bueno, tenemos esta expresión de aquí y tengo que tratar de
simplificar algo del numerador con el denominador, ¿sí? Bueno, si se dan cuenta aquí, en el denominador, yo puedo sacar factor común x y, ¿sí? Y me va a quedar lo siguiente. Saco factor común x y, aquí me va a quedar 2x al cuadrado por e a la x al cuadrado. Aquí me va a quedar menos 2x al cuadrado. Aquí me va a quedar menos y, ¿sí? Por e a la x al cuadrado. Y que me va a quedar un 2. Esto de aquí, ¿sí? Y si reacomodo esta suma de términos aquí, suma algebraica de términos, me va a quedar lo siguiente, 2x al cuadrado por i por e a la x al cuadrado menos i por e a la x al cuadrado menos 2x al cuadrado más 2, ¿sí? Que es exactamente lo mismo de lo que está en el numerador, ¿sí? Así que yo puedo simplificar esto con esto y la condición me va a quedar menos 1 sobre x por y, ¿sí? Que es una expresión analítica que depende solamente de x y, ¿sí? Que era lo que estábamos buscando. Bueno, como se cumple la condición, yo voy a aplicar esta ecuación, o sea, esta igualdad voy a resolver y voy a obtener el factor integrante z, que al multiplicar por la ecuación diferencial me va a dar una ecuación diferencial exacta, ¿sí? Voy a hacer eso. Factor integrante z igual a e a la menos integral de f de x y por diferencial x y. La función f de x y es menos 1 sobre x y. Y esta integral es una inmediata. Recuerden que x y es la variable ahora, porque eso es lo que está dentro de este diferencial, ¿sí? Y la integral de 1 sobre una variable es igual a logaritmo natural de la variable, ¿sí? Que en este caso la variable es x por y, ¿sí? Bueno, voy a aplicar propiedad de logaritmos, voy a subir este exponente menos 1 y voy a aplicar la propiedad de las bases, ¿sí? De la base de la potencia es la misma base de este logaritmo y z, el factor integrante, es 1 sobre xy, ¿sí? En teoría, al multiplicar esto a la ecuación diferencial, ya es una ecuación diferencial exacta, que es esta de aquí, ¿sí? Bueno, y la expresión para resolver esto de aquí está en el formulario, en la página 2, que es esta de aquí. Integral definida de x sub 0 hasta x, de p, por diferencial x, más integral definida de y sub 0 hasta y, de q, y en x voy a evaluar x sub 0, ¿sí? X sub 0, y sub 0 es un punto conocido, ¿sí? Esa va a ser mi constante arbitraria, c, que voy a reemplazar al final, ¿sí? Bueno, voy a hacer la distributiva primeramente aquí, para simplificar un poco esta expresión de aquí, y voy a aplicar la integral, ¿sí? La integral de toda esta expresión, ¿sí? De respecto a la variable x, va a ser la siguiente, ¿sí? Bueno, si yo integro, esta expresión es lo que crea problemas aquí, ¿sí? Estoy integrando respecto a x, y es constante, sale afuera. Y voy a resolver la integral de 2x por e a la x al cuadrado en un cálculo auxiliar, y es e a la x al cuadrado. Voy a reemplazar eso aquí, y esto de aquí son todas inmediatas. Recuerden que esto es una constante, porque estamos integrando respecto a y. Y este 1 sobre y es la integral del logaritmo, ¿sí? Queda de esta manera las primitivas, ¿sí? Y proseguimos a evaluar la función evaluada en x, que es esta de aquí, menos la función evaluada en x sub 0, que es esto de aquí, más la función evaluada en y, que es esto de aquí, menos la función evaluada en y sub 0, ¿sí? Y los términos cruzados, que serían los términos que tienen y, x sub 0 y sub 0, es este término y este término, son iguales y de signos contrarios y se simplifican, ¿sí? Después esto todo depende de x sub 0, esto depende de x sub 0 y sub 0, puedo pasar a sumar esos dos términos al segundo, y en el primer término tengo solamente términos, o sea, una función en x y igual a una función en x sub 0 y sub 0, donde esa función de x sub 0 y sub 0 es una constante arbitraria c. Puedo reemplazar, acá me salté unos cuantos pasos,
Pero esta ya es la solución general.